Me encontraba acostado en una cama de hospital, apenas con fuerzas para sentarme, cuando mi teléfono mostró a mi propio hijo vendiendo mis muebles como si yo ya me hubiera ido. Los hospitales tienen una forma de encoger el mundo. La habitación se sentía demasiado blanca, demasiado silenciosa, interrumpida solo por el pitido constante de un monitor y el leve olor a desinfectante que lo impregnaba todo. A mis 70 años, había sobrevivido mucho, pero estar allí solo me hacía sentir más pequeño de lo que jamás admitiría en voz alta. Mi hijo había prometido estar pendiente de todo mientras estuve ingresado. Lo dijo con dulzura, con la misma voz que usaba de niño cuando quería que confiaran en él. Le creí. Cerraba los ojos por la noche pensando que mi casa estaba a salvo, mis recuerdos intactos. Pero la vulnerabilidad tiene una forma de invitar a la verdad. Y a veces, el momento en que no puedes defenderte es el momento en que alguien decide que ya no eres dueño de lo que es tuyo. Lo que aún no sabía era que la prueba no vendría de las palabras, sino de algo que observaba en silencio todo el tiempo. Mi casa tiene un sonido que solo se percibe cuando has vivido allí lo suficiente. No es ruidoso. Es el suave crujido de las tablas del suelo al asentarse, el suave tic-tac del reloj sobre la puerta, la forma en que la luz de la tarde se desliza por el suelo de la sala y se posa allí como si supiera que es bienvenida. He pasado más de 40 años entre estas paredes. Tiempo suficiente para reconocer cuando algo no encaja. Esa mañana, la luz del sol llegó a la mecedora junto a la ventana antes que a mí. Siempre lo hacía. La silla era vieja, tallada a mano, con la madera desgastada y lisa en los brazos, donde las manos habían reposado durante décadas. La mía. La de mi esposa, antes de que falleciera. Y la de mi hijo, cuando era lo suficientemente pequeño como para quedarse dormido a mitad de un cuento, con la cabeza apoyada en mi pecho mientras mecía a ambos para que nos quedáramos en silencio. Esa silla no era un mueble para mí. Era un testigo. Me quedé allí más tiempo del habitual, apoyando la mano en su dorso, sintiendo la familiar suavidad de la madera. La casa olía ligeramente a café y polvo calentado por la luz del sol. Cosas comunes. Cosas reconfortantes. De esas que no te das cuenta de que necesitas hasta que piensas en perderlas. Mi hijo llamó justo antes del mediodía. Siempre parecía seguro por teléfono, como si ya hubiera resuelto cualquier problema que surgiera. Eso era algo que siempre había admirado de él. Se había convertido en un hombre que sabía tomar las riendas. Cuando el médico mencionó que me dejarían hospitalizado unos días, mi hijo no lo dudó. Yo me encargo, dijo. No te preocupes por la casa. Le creí. Ese fue el momento de reflexión, darme cuenta de que la confianza no siempre llega a gritos. A veces llega silenciosamente, construida durante años, sin cuestionamientos. Me preguntó por las llaves. Por el código del garaje. Si las cámaras de seguridad seguían funcionando o si las había apagado. Las preguntas surgieron rápidamente, envueltas en una conversación informal. Me dije a mí misma que solo estaba siendo meticuloso. Responsable. Eso es lo que hacen los hijos cuando sus padres crecen, pensé. Aún así, sentí una opresión en el pecho cuando preguntó qué muebles valían algo. Se rió de inmediato, dijo que solo estaba conversando. Yo también me reí, aunque no me llegó a la garganta. Me dije a mí misma que estaba cansada. Esa charla del hospital ya me tenía nerviosa. Caminé lentamente por la casa después de esa llamada, tocando cosas sin pensar. El borde de la mesa del comedor donde mi esposa solía poner su bolso. La estantería con el estante suelto que había arreglado 2 veces, pero nunca del todo bien. La foto enmarcada cerca del pasillo de mi hijo a los 8 años, sin 2 dientes y sonriendo como si fuera el dueño del mundo. Ese fue el punto álgido emocional, la repentina y clara comprensión de que la vida que construiste se puede resumir en objetos que alguien más podría considerar desechables. Me senté en la mecedora y la dejé moverse bajo mí, lenta y constantemente. La madera emitía su sonido familiar, un suave crujido que parecía el de un viejo amigo carraspeando. Recordé leerle a mi hijo allí durante las tormentas, sus deditos aferrándose a mi camisa cada vez que el trueno sonaba demasiado cerca. Le había dicho que la casa era resistente, que nos mantendría a salvo. La casa había cumplido su función. Me preguntaba si yo también. Cuando mi hijo pasó por mi casa esa misma tarde, recorrió la sala con una atención diferente. No descuidada, sino mesurada. Sus ojos se posaron en las cosas. La silla. La mesa. El mueble del televisor. Volvió a preguntarme si estaba segura de que quería quedarme con todas estas cosas al volver del hospital.
Su voz era amable, pero su mirada no se detuvo. Ese fue el sutil suspenso, el momento en el que sientes un cambio pero aún no puedes nombrarlo. Le dije que hablaríamos de ello más tarde. Asintió, rápido y tranquilo, y prometió de nuevo mantener todo en orden. Al salir, la casa se sentía más silenciosa que antes. No en paz. Vigilante. Al caer la tarde, la luz se alejó de la mecedora, dejándola medio en sombras. Me quedé allí, con las llaves en la mano, escuchando cómo se extendía el silencio. Me dije que estaba imaginando cosas, que esto era solo la inquietud de envejecer, de necesitar ayuda. Pero cuando cerré la puerta detrás de mí, miré hacia atrás una última vez. Y por primera vez en décadas, mi casa ya no parecía ser completamente mía. Las habitaciones de hospital reducen la vida a lo esencial. Paredes blancas. Una cama estrecha que nunca se ajusta del todo a tu cuerpo. El ritmo constante de las máquinas trabajando mientras esperas tumbado. Casi todas las mañanas miraba el techo, siguiendo las tenues grietas en las baldosas, escuchando el suave roce de los zapatos de las enfermeras en el pasillo. Todo olía a limpio de una manera desconocida, como si nada aquí tuviera pasado. Esa tarde, una enfermera entró a revisarme las constantes vitales mientras mi teléfono estaba en la bandeja a mi lado. Mi hijo había llamado antes y dijo que me llamaría cuando tuviera tiempo. No le di mucha importancia cuando el teléfono volvió a encenderse. La enfermera tocó la pantalla y puso el altavoz sin preguntar. Tenía las manos ocupadas, ajustándome el brazalete, leyendo números que yo no podía ver. La voz de mi hijo llenó la habitación, ligera y casual. Tiene demasiadas cosas, dijo, riendo suavemente. Solo intento reducir un poco el espacio. La enfermera rió educadamente. Eso pasa mucho, dijo. La gente se aferra a las cosas más tiempo del necesario. Sentí una opresión en el pecho. No era un dolor agudo, sino algo más lento. Siguió hablando, describiendo mis muebles como si fueran equipos anticuados. Una silla vieja junto a la ventana, dijo. Una mesa grande que ya nadie usa. La mitad solo ocupa espacio. Ese fue el punto álgido emocional, el momento en que las palabras dejaron de sonar inofensivas y empezaron a sonar definitivas. Me quedé mirando mis manos sobre la fina manta del hospital. La piel parecía más pálida de lo que recordaba, las venas más visibles. Flexioné los dedos lentamente, como cuando necesitaba estabilizarme. Quería interrumpir. Recordarle que seguía allí. Que la silla de la que se reía lo había sostenido cuando era tan pequeño que se quedó dormido en mis brazos. Pero la enfermera seguía allí. Todavía sonriendo. Todavía haciendo su trabajo. Y algo dentro de mí permaneció en silencio. Después de que se fue, la habitación se sintió más fría. Tomé el teléfono y llamé a mi hijo. Contestó al segundo timbre, con la voz apenas alterada para parecer atento. Le pregunté qué quería decir con reducción de personal. Hubo una pausa. Luego un suave suspiro, de esos que dan quienes creen tener paciencia. Dijo que le estaba dando demasiadas vueltas. Que la medicación probablemente me estaba poniendo nerviosa. Ya no necesitas todo eso, dijo con suavidad, como si fuera un gesto de bondad. Solo intento ayudar. Ese despido fue más duro que cualquier cosa que hubiera dicho antes. No porque fuera cruel, sino porque le resultaba muy fácil decirlo. Como si ya hubiera entrado en un mundo donde mi voz tenía menos peso. Ese fue mi momento de reflexión, darme cuenta de lo rápido que se puede usar la edad como excusa para silenciar a alguien. Me disculpé. No sé por qué. Viejas costumbres, quizá. Le dije que confiaba en él. Me dio las gracias y cambió de tema, hablando del trabajo, del tráfico, de cualquier cosa menos de mi casa. Al terminar la llamada, dejé el teléfono con cuidado, alineándolo con el borde de la bandeja como si el orden pudiera devolverme el control. La habitación zumbaba silenciosamente. Las máquinas parpadeaban. En algún lugar del pasillo, alguien rió. La vida seguía. Más tarde esa noche, miré por la ventana mientras el sol se ponía, proyectando un pálido resplandor naranja sobre el estacionamiento. Los autos iban y venían. La gente se movía libremente. Me sentí suspendido entre dos mundos, demasiado débil para mantenerme en pie, demasiado consciente para descansar. Ese era el sutil suspenso, la sensación de que algo estaba sucediendo más allá de mi alcance y yo solo escuchaba ecos de ello. Volví a pensar en la casa. En la mecedora. En cómo la mirada de mi hijo se detenía en las cosas la última vez que nos visitó.
Me dije a mí misma que no debía sacar conclusiones precipitadas. Esa confianza no debería derrumbarse por una conversación descuidada. Aún así, cuando cerré los ojos esa noche, la imagen que me vino no fue la del techo del hospital. Era mi sala de estar. Y la pregunta silenciosa que me siguió hasta el sueño fue una que te haré ahora. ¿Qué habrías hecho si tu propio hijo hablara de tu vida como si ya hubiera terminado? Los hospitales se quedan en un silencio que resulta antinatural después de la medianoche. Las luces del pasillo se atenúan lo justo para que todo parezca más suave, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Estaba medio despierto, entrando y saliendo, cuando mi teléfono vibró en la bandeja a mi lado. Casi lo ignoré. A esa hora, las alertas no solían significar nada importante, actualizaciones del tiempo, recordatorios que de todos modos no podía seguir. Pero la pantalla se iluminó de nuevo. Una notificación del mercado. Fruncí el ceño, mientras mis ojos aún se adaptaban, y la abrí sin pensarlo mucho. La foto cargó lentamente. Al principio, no reconocí lo que veía. Solo una esquina de madera, una veta familiar, el borde de una mesa que había limpiado 1000 veces. Entonces, el pie de foto se enfocó. Mesa de comedor sólida. Solo para recoger. Mi estómago se hundió, lento y pesado. Hice zoom. El rasguño cerca de la esquina era culpa mía, de hace años, al moverlo solo cuando mi esposa aún vivía. La luz de la foto no era intensa. Era la suave luz de la tarde que entra por la ventana de mi sala. El ángulo no era el adecuado para un teléfono, demasiado fijo, demasiado amplio. Me tomé el pulso en los oídos. Otro zumbido. Esta era mi estantería. El estante del medio se hundía un poco, como siempre. Habían sacado libros. Se veía la madera desnuda donde aún no se había tocado el polvo. La publicación era informal. Incluso alegre. Excelente estado para su antigüedad. Mis manos empezaron a temblar, no por debilidad ni por miedo. Por algo más agudo. Más claro. Luego llegó la tercera alerta. La mecedora. Me quedé mirando la pantalla hasta que los bordes se difuminaron. La silla estaba en el ángulo perfecto, mirando hacia la ventana, y la luz se reflejaba en la curva desgastada del reposabrazos. La foto había sido tomada desde la esquina superior de la habitación. Conocía esa esquina. Había instalado una pequeña cámara de seguridad allí años atrás, después de que un vecino entrara a robar. Recordé haber subido yo mismo por la escalera, asegurándome de que cubriera la habitación sin ser visible. Ese fue el punto álgido emocional, el momento en que la confusión dio paso a la certeza. No me lo imaginaba. No estaba emocionado por la medicación. Las fotos no eran suposiciones. Eran evidencia. Los ángulos, la iluminación, el momento, todo estaba ahí, dispuesto en pequeños rectángulos en mi pantalla. Dejé el teléfono y apreté las palmas de las manos contra la manta, respirando lentamente, como me había enseñado el fisioterapeuta. Inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Mi corazón se estabilizó, pero mi mente no se aceleró. Se concentró. Pensé en la última vez que me senté en esa silla. Cómo se mecía, lento y paciente. Como mi hijo se acurrucaba allí, pesado por el sueño, con su respiración cálida contra mi pecho. Recordé contarle historias de héroes que esperaban el momento oportuno, que observaban antes de actuar. En ese momento, pensé que solo estaba entreteniendo a un niño. Ese fue mi momento de reflexión, darme cuenta de cuánto había dado de mí y de lo poco que recordaba ahora. Abrí la aplicación de la cámara e inicié sesión. La sala de estar apareció en mi pantalla, vacía al principio. Entonces, un hombre entró en escena, uno de los compradores, supuse, seguido de mi hijo. Sonrió, hizo gestos y señaló cosas como un guía turístico. Movió la mecedora ligeramente, comprobando su peso. Crujió, el mismo sonido que había conocido toda mi vida. Observé sin sonido. Sin comentarios. Simplemente dejando que la verdad se desarrollara a su propio ritmo. Ese fue el sutil suspenso, la decisión que se iba formando silenciosamente dentro de mí de dejar de hacer preguntas y comenzar a escuchar. No lo llamé. No le escribí. No confronté a nadie. Guardé los clips, nombrándolos con cuidado, como solía etiquetar las fotos familiares. Fecha. Hora. Habitación. Noté lo firme que estaba mi pulso ahora. Fuera de mi ventana, las luces del estacionamiento zumbaban, proyectando largos y pálidos reflejos sobre el pavimento. En algún lugar del pasillo, pasó un carrito,
con las ruedas chirriando suavemente. La vida seguía, indiferente y precisa. Me recosté en la almohada y miré al techo, sin trazar grietas esta vez, sino planeando. No venganza, sino claridad. De esas que no necesitan gritar. Porque la verdad se había mostrado. Y una vez que ves algo tan claramente, no puedes dejar de verlo. Bloqueé mi teléfono, lo puse boca abajo y cerré los ojos, no para dormir, sino para esperar. Dejé de llamar a mi hijo después de esa noche. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente comprendí que las preguntas ya no me darían respuestas. Observar sí. Desde mi cama de hospital, aprendí una nueva clase de paciencia, la que surge cuando no hay a dónde ir ni nada que demostrar. Cada mañana, después de que las enfermeras hicieran sus rondas y la habitación volviera a su tranquilo murmullo, cogía mi teléfono. La pantalla se había convertido en una ventana, no al mundo exterior, sino a mi propia casa. Me conectaba al sistema de seguridad que había instalado hacía años, cuando la gente se reía y decía que estaba siendo demasiado precavida. Por si acaso, les decía. No sabía para qué me estaba preparando, pero algunos instintos no se explican solos. Las imágenes eran brillantes y nítidas. Mi sala de estar lucía igual que siempre, con la luz del sol derramándose por el suelo a la misma hora cada día. Esa comodidad me dolía más que la oscuridad. Los compradores entraban, uno tras otro, con sonrisas y cintas métricas. Mi hijo lo seguía, seguro y relajado. Señalaba los muebles como si estuviera dando un recorrido, con voz tranquila y practicada. Ese fue el punto álgido emocional, ver lo fácil que fue para él. Lo vi apoyarse en la mesa del comedor mientras negociaba un precio. Lo vi abrir el armario donde mi esposa guardaba sus tazas favoritas y explicar que el juego podía venir incluido si querían. Se rió una vez, negando con la cabeza, como si estuviera contando un chiste local. El sonido resonó en mi pecho a pesar de que el audio estaba silenciado. Subí el volumen un momento y lo oí decir, ya no necesitará esto. Así, sin más. Sencillo. Decidido. Cerré los ojos brevemente y apoyé la frente en la almohada. La habitación del hospital olía ligeramente antiséptico y plástico, pero mi mente se llenó del aroma de mi hogar, madera vieja, luz del sol, el aroma del café por las mañanas. Recordé estar en esa sala hace años, enseñándole a mi hijo a arreglarse una pata floja en la mecedora. Estaba impaciente entonces, quería apresurarse. Le dije que las reparaciones lentas duran más. Ese fue mi momento de reflexión, darme cuenta de que algunas lecciones tardan toda una vida en aprenderse, si es que llegan a aprenderse. La mecedora no se movió en la grabación. Estaba junto a la ventana, quieta, como si también estuviera observando. Los compradores la observaban. Uno se sentó un momento, probando el peso, luego se levantó y negó con la cabeza. Mi hijo no la empujó. La dejó donde estaba, siempre dentro del marco, siempre presente. Algo en eso se me quedó grabado. Como si la mecedora estuviera esperando el momento oportuno, igual que yo. Empecé a notar patrones. Los horarios que prefería. La forma en que revisaba su teléfono antes de cada negociación. La cautela con la que evitaba ciertas habitaciones. Lo guardaba todo. Lo etiquetaba. Lo organizaba. De la misma manera que antes guardaba los registros de impuestos y las garantías antiguas. Un trabajo silencioso y metódico. De esos que no parecen venganza, sino preparación. Ese fue el sutil suspenso, el paso del dolor a la resolución, formándose sin ruido. Los días transcurrieron así. Recuperé las fuerzas poco a poco, a medida que caminaba por los pasillos del hospital y los minutos que añadía a las sesiones de fisioterapia. Cada día, observaba un poco más. Aprendía un poco más. No decía nada. Cuando mi hijo llamó, respondí con cortesía. Escuché más de lo que hablé. Le agradecí por manejar la situación. Le dejé creer la versión de mí que ya había elegido, cansada, distraída, inconsciente. Afuera de la ventana de mi hospital, las hojas se movían suavemente con la brisa, la luz del sol se reflejaba en sus bordes. El mundo parecía tranquilo. Normal. Dentro de mí, algo se estabilizó. Ya no estaba perdiendo nada. Estaba recogiendo. Y mientras estaba allí acostado una tarde, repitiendo el mismo clip por tercera vez, me di cuenta de que no estaba esperando para enfrentarlo. Estaba esperando el momento adecuado para volver a casa. Y cuando lo hice, supe que las cosas finalmente cambiarían. Le pedí que viniera a verme la tarde siguiente. Hablé con voz tranquila por teléfono,
como suele hacer la gente cuando no quiere que le hagan preguntas. Dijo que pasaría después del trabajo. Me he encargado de todo, añadió, casi con orgullo. No tienes que preocuparte por nada. La habitación del hospital estaba iluminada ese día, la luz del sol se filtraba por la ventana alta y se extendía suavemente sobre la cama. Me senté erguida, con la espalda apoyada en almohadas y la fina manta doblada con cuidado a la altura de la cintura. La pulsera de plástico aún me rodeaba el brazo, un silencioso recordatorio de que se suponía que era frágil. La toqué una vez con el pulgar y luego dejé descansar la mano. Entró sonriendo, con el teléfono en la mano, ya a media frase sobre el tráfico y los recados. Me besó en la frente como siempre y acercó una silla a la cama. Noté lo cómodo que se veía allí, como si él perteneciera a ese espacio más que yo. Empezó a hablar enseguida. De los compradores. De lo rápido que avanzaban las cosas. De lo aliviada que me sentiría una vez que todo se simplificara. Asentí, dejándolo terminar. Esperé hasta que hubo una pausa, no una pausa dramática, solo una respiración natural. Entonces dije su nombre. Él levantó la mirada, todavía sonriendo. He estado observando, le dije. Las palabras llegaron silenciosamente entre nosotros. Sin acusación. Sin ira. Solo verdad. Frunció el ceño ligeramente, como si no me hubiera oído bien. ¿Mirando qué?, preguntó. No levanté la voz. No saqué el teléfono. No hacía falta. En cambio, describí la grabación. La forma en que entraba la luz del sol por la ventana del salón a las 2 de la tarde. El comprador que llevaba una chaqueta azul. La forma en que se apoyaba en la mesa del comedor mientras negociaba. La mecedora que permanecía donde estaba, siempre en el plano. Ese fue el punto álgido de la emoción, el momento exacto en que su sonrisa desapareció. Se recostó lentamente, palideciendo. No era culpa. No era vergüenza. Era miedo. Miedo de verdad. El miedo que surge cuando uno se da cuenta de que la historia que se ha estado contando ya no es la única que existe. Tú no lo entiendes, empezó, pero su voz se fue apagando. Le sostuve la mirada, firme y tranquila. Lo entiendo perfectamente, dije. Lo vi todo. La habitación parecía más pequeña entonces. Las máquinas zumbaban suavemente, indiferentes al cambio que ocurría a centímetros de ellas. Afuera, un carro pasaba por el pasillo, con las ruedas chirriando, la vida avanzando según lo previsto. Pensé en la primera vez que le enseñé a conducir. Lo nervioso que estaba. Como mantuve la voz serena, con las manos juntas, dejándolo cometer errores sin tomar el volante. Confié en que aprendería. Ese recuerdo afloró ahora, nítido e inesperado. Ese fue mi momento de reflexión, darme cuenta de que la confianza no desaparece de golpe. Se desvanece cuando no se respeta. Intentó explicarlo. Dijo que creía que no me daría cuenta. Dijo que estaba ayudando. Dijo que no creía que volviera igual. Esa última parte quedó en el aire más tiempo que el resto. Asentí lentamente. Sigo aquí, dije. Sigo prestando atención. Entonces apartó la mirada, mirando al suelo. Golpeó el suelo con el pie una vez, 2 veces, antes de detenerse. Pude verlo recalculando, adaptándose a una realidad para la que no estaba preparado. Ese fue el sutil suspenso, el momento en el que el poder regresó silenciosamente sin hacer ruido. No le dije qué pensaba hacer. No lo amenacé. No mencioné las consecuencias. Simplemente dije, los muebles van a volver. Todo. Tragó saliva y asintió. Esta vez no hubo discusión. Cuando se fue, la habitación se iluminó. No porque todo estuviera arreglado, sino porque la verdad ya no estaba oculta. Me recosté contra las almohadas y observé la luz del sol reflejada en la pared, pensando en casa. En la mecedora. En cómo me sentiría al volver a sentarme en ella, sabiendo lo que sabía ahora. Cuando la enfermera entró a controlar mis signos vitales, cerré los ojos por un momento, no por cansancio, sino por claridad. Aún no había terminado. Me estaba preparando para ir a casa. Los muebles volvieron igual que se fueron, en silencio. Sin explicaciones. Sin disculpas envueltas en palabras cautelosas. Solo movimiento. Lo noté primero a través de la cámara, la que seguía mirando por costumbre. La camioneta de mi hijo llegó a la entrada una mañana temprano, con la luz del sol ya extendiéndose por el césped. Unas horas después, la sala comenzó a verse como antes.
Las sillas volvieron a sus rincones. La mesa del comedor volvió a su lugar, con las patas apoyadas en las mismas ranuras desgastadas del suelo. Era como si la casa tomara aire profundamente y lo exhalara lentamente. Semanas después, volví a casa. La puerta principal se abrió con la resistencia de siempre, la bisagra se enganchó ligeramente antes de ceder. El olor interior era diferente al principio, más limpio, más vacío, pero debajo se sentía la misma calidez de siempre. Madera, polvo, tiempo. Me quedé allí un momento, con las llaves aún en la mano, dejando que el silencio me rodeara. Ni voces, ni pasos. Solo el zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj sobre la puerta. La mecedora estaba esperando junto a la ventana. La luz del sol tocaba el reposabrazos exactamente como siempre, iluminando la suave curva donde mi mano descansaba naturalmente. No se había movido ni un centímetro de su sitio. Dejé mi bolso y crucé la habitación lentamente, como si no quisiera asustar a nadie. Al sentarme en la silla, crujió suavemente bajo mí, familiar y paciente. La dejé mecerse, solo un poco, y el movimiento me tranquilizó la respiración. Me quedé allí sentado un buen rato, observando cómo respiraba la habitación. Motas de polvo flotaban perezosamente en la luz. Afuera, un pájaro se posó en la valla y volvió a alzar el vuelo. Cosas comunes. Cosas hermosas. Pensé en la ira. En cómo esperaba sentirla. En cómo la gente habla de la justicia como si necesitara ser fuerte para que importara. Pero lo que me invadió fue algo más silencioso. Claridad. Conciencia. No me sentí victorioso. Me sentí despierto. Algunas lecciones no necesitan castigo. Necesitan exposición. Mi hijo no necesitaba que le gritaran ni que lo avergonzaran. Necesitaba ver que yo seguía ahí. Que seguía observando. Que seguía siendo capaz de mantenerme firme, incluso desde una cama de hospital. Solo hablamos una vez después de eso. Se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Me dijo que todo había vuelto a la normalidad. Asentí. Fue suficiente. El resto de la conversación se mantuvo en el espacio entre nosotros, sin palabras, pero comprendida. Con el paso de los días, volví a mis rutinas. Café matutino junto a la ventana. Un paseo lento por la casa, tocando superficies familiares sin pensar. A veces me sorprendía mirando hacia la esquina donde estaba la cámara, con su pequeña luz roja fija. No me sentía culpable. Me sentía agradecida. Por la previsión. Por la prueba. Por el recordatorio de que la vulnerabilidad no significa ceguera. Una tarde, me mecí suavemente la silla y recordé haberle leído a mi hijo cuando era pequeño. El sonido de mi propia voz llenaba la habitación. Su respiración se hacía más lenta al caer el sueño. En aquel entonces, creía que mi trabajo era protegerlo del mundo. Ahora, entendía algo más profundo, que a veces también hay que protegerse de las personas que se quieren, sin odiarlas por ello. El sol cambió de dirección, proyectando sombras más largas sobre el suelo, pero la habitación seguía iluminada. ¡Viva! Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos, sintiendo como la silla se movía bajo mí, firme y segura. Ya no estaba enojado. Yo estaba en casa. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar una palabra en los comentarios. Quizás dime desde dónde la estás viendo o qué hora es. A veces, una palabra basta para decir que estuviste aquí.